hacer su artículo, ya eso yo no me meto en eso, ¿ok? Bien, entonces fíjense, el último tema que nos trae hoy a esta clase, ¿ok? Profesora, disculpe, ¿por cuánto es la entrega? ¿Para cuándo es la Will está ¿quién está preguntando? William está preguntando que para cuándo es la entrega del artículo. Lo tienen en el plan de evaluación, ¿ok? Ah, no, pero me está preguntando es en sector público, ya le contesto. Lo tienen en el plan de evaluación, lo del sector público ya lo tienen en el plan de evaluación. Y ya le acabo de contestar a Carlos, ya lo voy a contestar nuevamente aquí. Bien, entonces fíjense, ya les mandé las láminas, les mandé unas láminas y les mandé unos artículos que vamos a ver si me da chance a medio tocarlos un poquito. Este último tema es en relación a lo que es el juego presupuestario y el desempeño macroeconómico. ¿Cuál es la importancia de nosotros hablar lo que viene siendo el juego presupuestario y lo que viene siendo el desempeño macroeconómico? Evidentemente, señores, todo está concatenado. En materia de economía, hablar del desempeño macroeconómico significa que yo tenga que tomar en consideración cuál ha sido el desempeño de determinadas variables macroeconómicas, como son Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, la parte de políticas de pleno empleo, economía formal, economía informal, reservas internacionales, el Producto Interno Bruto, cómo ha, digamos, determinado la curva del crecimiento económico, de los procesos de industrialización, el proceso de un desarrollo económico sostenible en el tiempo, cosa que generalmente no suele suceder, sino todo lo contrario, hay un crecimiento económico y un repunte, pero no hay, ni siquiera se visualiza el desarrollo económico sostenible, porque eso se ve más que nada en economías emergentes, es decir, en economías que han, digamos, penetrado en ese crecimiento económico y que han, digamos, pues permeado un poco lo que es la parte de ese desarrollo económico, rompiendo con una alta dependencia hacia otros países. Otros países, por el contrario, tienen crecimientos económicos. En cuanto a lo que viene siendo la parte pues de generar un desempeño económico positivo. En el caso pues del presupuesto de la nación, en las láminas que tienen, ya traté de compactar todo lo que era la parte teórica, quizás por la premura de este tema, y decíamos pues que el presupuesto de la nación es la cantidad de ingresos y egresos que tiene un país en un periodo de tiempo determinado. Esta condición del presupuesto de la nación, evidentemente, ¿de qué va a depender? Va a depender de la gran cantidad de ingresos que pueda tener el Estado en un momento determinado y en base a esos ingresos, obviamente el Estado va a tener que hacer reajustes en el presupuesto de la nación. Ya al final de la clase, ya vamos a ver un poquito cuál fue la lectura que se hizo en relación al presupuesto de la nación. Hay muchas cosas que han cambiado. Dentro de lo que viene siendo la ley del presupuesto, explica claramente quién hace entrega del presupuesto de la nación ante el Congreso de la República, hoy en día llamado Asamblea Nacional, y sin embargo ese tipo de cosas no se ha presentado en los últimos años. ¿Okay? Nos hemos encontrado también pues que esos reajustes que nosotros tenemos que hacer en el presupuesto de la nación tiene que ver pues con las balanzas de pagos en función de las partidas de ingresos, las partidas de egresos, porque ellos van de una u otra manera a decirnos de qué manera el país puede llegar a tener mayor cantidad de ingresos o de egresos. Recuérdense que cuando hablábamos de lo que era la balanza de pagos como tal, que medía importaciones, exportaciones y otros gastos, teníamos una partida de ingresos, una partida de egresos. ¿Quiénes representan la partida de ingresos? Las exportaciones. ¿Quién representa la partida de egresos? Las importaciones y otros gastos. Entonces, cuando a nosotros se nos dice en un primer momento de qué manera se puede equilibrar la balanza de pagos en un país, a través de qué? Reducción de gastos,
aumento de ingresos, por lo tanto, reducir las importaciones, aumentar las exportaciones, reducir otros gastos como pueden ser fletes, aranceles, gastos diplomáticos en el exterior, etcétera, etcétera, porque evidentemente el presupuesto va a reflejar esa gran cantidad de ingresos que vamos a tener en un momento determinado. ¿Qué factores pueden a nosotros estarnos diciendo que podemos mejorar el presupuesto de la nación? Bueno, el presupuesto de la nación debe ser, digamos, pues como que algo global, donde se analiza la conducta, donde en un momento determinado de un país se tiene que tomar en un todo lo que son factores de índole estructural, factores de índole coyuntural y por supuesto, digamos, ver de manera consciente cuáles son los factores de producción que están generando que la economía de ese país se pueda ver reflejada en un presupuesto que sea transparente, que sea coherente, que tenga continuidad, digamos, pues a todos los planes establecidos en la nación y que, por supuesto, se puedan llevar a cabo no por un año, sino por mucho tiempo. Así como uno dice, ya se hablaba en la clase de economía del sector público, en un artículo que analizaron los muchachos, donde decían que muchas veces las economías se apertrechan en épocas de bonanza y guardan, ¿okay? Ahorran lo más que puedan para cuando vengan las épocas, digamos, más fuertes, las épocas, digamos, de las economías. Oye, donde pueda venir la época de las vacas flacas. En el caso de América Latina, generalmente es muy difícil que ese tipo de condiciones se dé y en el caso de Venezuela menos. Por eso pues que hablar de un cisne negro, como fue este COVID, decimos un cisne negro el COVID, pero como puede ser cualquier otro tipo, digamos, de factor coyuntural que pueda avecinarse, no estamos preparados para ese tipo de contingencia. Al no estar preparados por ese tipo de contingencia, pues lógicamente los presupuestos de la nación se caen porque los planes de la nación no han tomado en consideración ese tipo de contingencias que pueden llegar a suceder como no pueden llegar a suceder. Unos de una manera muchísimo más fuerte y otros, digamos, pues de una manera mucho más leve. En el caso de Venezuela, vean ustedes qué ha pasado con el presupuesto de la nación. Cuando entendemos como ese presupuesto de la nación, ver la cantidad de ingresos y egresos por motivos coyunturales, por factores coyunturales, Venezuela ha vivido procesos de bonanza muy bien, pero ese tipo de factores coyunturales no le ha permitido a la economía venezolana, digamos, pues romper con la dependencia que ha tenido de un solo rubro como ha sido el sector petrolero. Entonces, lastimosamente, tampoco se ha producido una ruptura con ese paradigma, ¿ok? Seguimos, digamos, bajo esos mismos lineamientos y no hemos tenido un cambio en la conducta que pueda entonces buscarse una manera que se diversifique la producción, de manera pues que al mismo tiempo seamos generadores de un aparato productivo más rentable, donde los ingresos que va a recibir el Estado no sean por concepto de materia tributaria, por materia fiscal, y por supuesto se han presentado grandes desequilibrios en materia de presupuesto de la nación. Obviamente que el Estado debe buscar la manera de equilibrarse, ¿ok? O de equilibrar su presupuesto en base a esos ingresos que va a recibir el Estado, una vez que el Estado dice de qué dependemos, qué producimos, para quién lo producimos, cómo lo producimos. Esa gran cantidad de ingresos que nosotros vamos a tener, que es la sumatoria de los ingresos de la nación, ya bien sea por lo que estamos produciendo, por otros bienes, por impuestos, entonces el Estado hace el presupuesto de la nación tomando en consideración también el situado constitucional y en ese sentido, pues el Estado proyecta, es decir, el Estado dice cuál es mi prioridad. Yo tengo la prioridad, generalmente todos los gobiernos han sido así, ¿no? Ningún gobierno que hemos tenido haya dicho, bueno, voy a destinar el 70% del presupuesto de la nación a la recreación. Eso no existe, ¿ok? O sea, obviamente la mayoría de los planes de la nación están fundamentados en procesos que destinan la mayor parte del presupuesto de la nación a lo que es educación y a lo que es la salud.
que muchas veces todo se queda escrito en un papel y que a mitad de año se tiene que hacer una reconducción del presupuesto de la nación y se tiene que buscar nuevos recursos porque, digamos, pues las economías están sumamente restringidas, contraídas, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa. Pero, por regla general, se toman entonces medidas para que el presupuesto de la nación no se sienta tan afectado. En este caso, como les decía antes, se buscan mecanismos para poder equilibrar las balanzas de pago y que, por supuesto, se vea que el presupuesto de la nación pueda ser manejado, digamos, pues con una mayor flexibilidad. En este caso, pues, aplicar controles de cambio, reconversiones monetarias, devaluaciones de la moneda, dolarización si viene al caso, diversificar el aparato productivo, aumentar las exportaciones, disminuir las importaciones, todo lo que sea en pro, aumentar los impuestos, si tienes que aumentar los impuestos, todo lo que sea en pro de buscar un equilibrio, que de una forma sana se pueda entonces reconducir el presupuesto de la nación. En este caso, pues obviamente las políticas macroeconómicas van a jugar un papel importantísimo. Por ello, pues, el desempeño y, digamos, pues, la conjunción que existe entre lo que es el desempeño macroeconómico y el presupuesto de la nación. Quizás es un todo, ¿ok? Pero va a depender de variables macroeconómicas que se nos escapan muchas veces de las manos, como lo hemos visto. Dependiendo del periodo económico que estemos estudiando, si estamos en un proceso de auge, si estamos en un proceso de crisis, si estamos en un proceso de recesión económica, siempre vamos a ver que el presupuesto de la nación va a ser conducido bajo algunos tipos de lineamientos que el Estado va a utilizar como estrategia, que son los llamados planes de acciones gubernamentales a través de lo que es el plan operativo anual, como es, o sea, que es el POA, el conocido como el nombre del POA, donde el Ejecutivo Nacional entonces va a ser pues lo que se conoce con el nombre de esa gestión presupuestaria en base a lo que verdaderamente él considera que es la prioridad. Por ejemplo, si destina el presupuesto de la nación el 70%, tanto para educación como para salud, el resto lo destinará a seguridad, a recreación, etcétera, etcétera. Pero lo más grueso, educación y salud, es lo que se lleva la gran parte del presupuesto de la nación. ¿Qué sucede? Generalmente, vuelvo y repito, para que se cumpla de una manera eficiente este tipo digamos, pues de presupuesto que no solamente va dirigido hacia estas responsabilidades que tiene el Estado, responsabilidades que bien son iguales para todos los países del mundo, como son la parte social, desde el punto de vista educación, lo que es la parte de salud, lo que es la parte de recreación, seguridad, servicios públicos, etcétera, etcétera, y está, digamos, pues, lo que bien nosotros podemos analizar en un momento determinado, la verdadera importancia que tiene la asignación de recursos hacia esto y la asignación de recursos también para el situado constitucional, porque el situado constitucional también va a representar, digamos, de una u otra manera, un porcentaje de la parte del presupuesto que se le va a asignar y que muchas veces ni siquiera alcanza a un trimestre para que estos estados puedan hacer o puedan llevar a cabo los planes que tienen escritos dentro de sus responsabilidades. En las láminas que se les envió, ahí aparece lo que es la definición de lo que es el presupuesto de la nación, los principios que deben existir básicamente dentro del presupuesto público. Ahí les dice la programación, la integralidad, la universalidad, la coherencia, honestidad, claridad, periodicidad, continuidad, flexibilidad y transparencia. ¿Okay? Esos son quizás los principios fundamentales que tiene que haber dentro del presupuesto público. Habría que analizar si verdaderamente estos principios como tales se cumplen. Universal, porque evidentemente eso no es un principio que se cumple solamente para el caso de la economía venezolana, se cumple a nivel de todos los países en el mundo. Programación, porque tiene que haber una programación, es decir, dentro de lo que es la estructura organizativa en el presupuesto de la nación, debe buscarse pues lo que viene siendo
como las fases de ese proyecto, que son la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación. ¿Okay? O sea, hay una planificación ya establecida dentro de lo que es la gestión presupuestaria. La coherencia, porque bueno, muchas veces vemos cómo el presupuesto de la nación no se ajusta a las realidades. O sea, muchas veces esos presupuestos se quedan cortos en relación a lo que es la parte del desempeño macroeconómico. Sabemos, estamos claros, de que en el caso de la economía venezolana existe un desequilibrio de lo que viene siendo el modelo económico en relación a variables como son inflación, como es estancamiento económico, como es una política más inclinada hacia lo que es una economía informal, falta de incentivos a la producción nacional, la poca diversificación del aparato productivo, y muchas veces vemos cómo el presupuesto de la nación no va inclinado, digamos, pues de una manera muy, digamos, impuesta hacia a que se vea verdaderamente esas características. Entonces vemos que se maneja de una manera, digamos, pues muy sutil, pero no se afinca en el verdadero proceso como es que exista la diversificación del aparato productivo, generando una ruptura de una economía improductiva, generando pues más bien un tipo de economía de escala que se proyecte hacia la competencia, generando incrementos en la producción, productividad, rompiendo con lo que son los llamados monopolios. Entonces vemos que el presupuesto simple y llanamente es como un saludo a la bandera, donde existen los planes de acción de gobierno, pero no se adentran a las verdaderas problemáticas que se ven dentro de la estructura. Y más se da todavía cuando la política de gobierno que está establecida es una política de continuidad. Por ejemplo, si usted tiene muchos años, no solamente en el caso de Venezuela, en cualquier país del mundo, donde per se tiene 15 años mandando la misma persona, y entonces, ¿qué es lo que van a decir? Bueno, que todo está funcionando perfectamente bien y las políticas o los planes de acción que va a tomar la gestión presupuestaria no están adentradas a la verdadera problemática que suele presentarse, porque yo estoy maquillando cifras, porque yo simplemente estoy diciendo que todo está perfecto y por supuesto, pues el presupuesto de la nación no se inclina a decir todo está mal, todo está, digamos, pues es deteriorado, y entonces nosotros nos tenemos que abocar más hacia esta, o nos tenemos que inclinar más hacia una gestión presupuestaria mucho más profunda. No. Entonces ahí entra lo que es el papel de la parte, digamos, de los gobiernos cuando se perpetúan y evidentemente no le van a echar tierra a su propia gestión gubernamental. Entonces, la gestión presupuestaria es muchísimo más abierta. Nos vamos a encontrar con que, evidentemente, cada país es un mundo, cada país tiene, digamos, ciertas características determinadas, y en el caso de la economía venezolana nos vamos a encontrar con que ha habido un cambio de paradigma muy fuerte en relación a la gestión presupuestaria, cuando incluyen dentro de lo que es la gestión presupuestaria como tal, como modelo para mejorar el desempeño macroeconómico, lo que es la participación ciudadana a través de las llamadas misiones y a través de las comunas. ¿Ok? Pero recuérdense que muchas veces todo eso queda en teoría, pero resulta que yo debo analizar, yo debo cuestionar verdaderamente los resultados macroeconómicos para saber si el desempeño macroeconómico ha tenido los resultados que yo quiero que se tengan. Entonces, obviamente, el presupuesto de la nación puede ser, digamos, pues una ilusión, una utopía, donde yo presente un presupuesto maravilloso, pero resulta que el desempeño macroeconómico se ha sentido sumamente vulnerado y deteriorado, porque muchas veces las ideologías políticas interrumpen el verdadero proceso, número uno. Número dos, esos planes no llegan nunca a cumplirse porque el desempeño económico ha sido tan fuerte en relación a los resultados que, por supuesto, el presupuesto de la nación tiende a verse
digamos, pues totalmente contraído y no llegan ni a los 6 meses una vez que ha sido aprobado para llevar entonces esa continuidad. En las láminas también se les puso lo que eran las fases del presupuesto. La gestión presupuestaria para el caso venezolano ha sido una gestión que nosotros hemos visto bastante deficiente, en la que podemos observar que ha habido un marcado crecimiento económico, pero no ha habido desarrollo económico en el país. Por lo tanto, los planes de la nación se ven reflejados en papeles y no cumplen su verdadero objetivo, que les estaba comentando. Entonces aquí la planificación va a constituir una de las responsabilidades fundamentales que tiene el sector público bajo el enfoque de la integridad, que sustenta la necesidad de diversas etapas en el proceso presupuestario y que estén concebidas de igual manera en un sistema presupuestario debidamente concebido a través de lo que es el plan operativo, lo que les estaba diciendo antes: programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. ¿Cuál es la importancia de elaborar el presupuesto nacional? Bueno, evidentemente el presupuesto nacional, el presupuesto de la nación, nos va a dar a nosotros como una especie de abreboca para nosotros poder distinguir, para nosotros poder disuadir de una manera, digamos, pues anticipada, qué es lo que nosotros podemos ver en ese desempeño. Leía un artículo hace rato donde decía que la inflación en los Estados Unidos ha crecido a 6 puntos, algo por ciento. Bueno, deben estar de cama, deben estar en terapia intensiva, porque en Estados Unidos, cuando los niveles de inflación se disparan medio punto, eso es que se disparan todas las alarmas habidas y por haber, y por supuesto el desempeño macroeconómico se vuelve un caos totalmente, y ellos comienzan entonces a hacer, digamos, una serie de reformas que tienen que buscar con lupa el motivo por el cual se está generando este tipo de distorsión. Entonces, ¿cuál es la importancia verdaderamente de elaborar un presupuesto nacional? El presupuesto es un instrumento que refleja el plan de la nación. Nosotros tenemos planes de la nación, y en esos planes de la nación es la acción gubernamental. Es decir, anteriormente en mi época se hablaba del quinto plan de la nación, el cuarto plan de la nación, y cuando uno se leía los planes de la nación, porque a nosotros nos mandaban a leer cuáles eran los planes de la nación, hoy en día es un poco complicado, no complicado desde el punto de vista de que no exista la información, no existan las estadísticas, sí existen las estadísticas, pero en mi época eran unos libros prácticamente, o sea, se escribían unos testamentos en relación a lo que eran los planes de la nación. Y uno se quedaba, oye, pues sumamente impactado cuando uno leía aquello, pero obvio que con el tiempo uno entendió de que eso quedaba escrito en un papel, pero no, nunca se llegaban a cumplir. Si se hubiesen llegado a cumplir los planes de la nación, pues evidentemente no estaríamos hoy en día como estamos. Lo mismo sucede aquí, aun cuando ha habido un cambio de paradigma muy fuerte, porque el poder ciudadano es el que tiene en sus manos ahorita el desenlace de la gestión, digamos, pública, y en función de la distribución del presupuesto, etcétera, etcétera, vemos cómo a la hora de la verdad nosotros no estamos viendo que los resultados hayan generado cambios en el desempeño macroeconómico. Entonces, la importancia es que debe formularse, sancionarse y ejecutarse de una manera que se garantice el logro de los objetivos previstos en un plan. Eso es teoría, obvio. Si usted se hace un plan de vida, lo lógico es que usted cumpla el plan de vida. Si hay un plan establecido, lo lógico es que se formule, se sancione y se ejecute ese plan. ¿Ok? ¿Para qué? Para ver los resultados que verdaderamente nosotros queremos alcanzar. El presupuesto de la nación es una herramienta de administración, de planificación y gestión, control de gestión gubernamental, de control jurídico, y sirve para que se debatan los asuntos relacionados con de materia en política, en economía, en la parte social.
Sirve como soporte para la asignación de recursos, obvio, porque si no sabemos en cuanto a esta herramienta, administración de planificación, control y de gestión gubernamental, el control jurídico y relacionado con la parte política, económica, aquí juegan un papel fundamental todos los sectores. En relación a la asignación de recursos, obvio, porque si mi presupuesto está sumamente afectado, mermado, como se ha visto en el caso de Venezuela durante muchos años, pues lógicamente, señores, el presupuesto en el momento de que se vaya a repartir, se vayan a asignar los recursos, cada vez serán, digamos, pues, mucho más mermados. Como instrumento para la toma de decisiones en el sector público, especificando con claridad las unidades y funcionarios responsables de ejecutar los programas y proyectos establecidos. Eso es como una especie de control de la gestión presupuestaria, donde se ve como una especie de organigrama, donde cada uno juega un papel importante. Ahí aparece en las láminas que les envié la importancia de lo que viene siendo la Contraloría General de la República como órgano contralor, como órgano supervisor de que se cumpla esa asignación o esa adecuada planificación. Una adecuada planificación de manera que se tenga que modificar, que no se tenga que modificar a mitad de año, tomándose medidas drásticas que incrementen la deuda externa como instrumento de orden monetario que ha impulsado el desbalance del presupuesto nacional. Obvio, eso generalmente eso es lo que llega a suceder. Solo pues que tenemos ahorita digamos, una pequeña diatriba en estos momentos que viene a ser que muchas veces desconocemos a ciencia cierta cuáles son las cifras que bordean esta parte del presupuesto de la nación y de la deuda externa. Pero ya voy a tocar ese punto. ¿Cuáles son los objetivos que tiene el presupuesto nacional? Prever ingresos y gastos futuros para anticiparnos a nuestras necesidades. Cuando nosotros ya hemos planificado, podemos prever, ¿ok? Cuáles son nuestras verdaderas necesidades, pero existen necesidades que son perentorias y necesidades pues que pueden ser más a largo plazo. Entonces, este presupuesto nos va a permitir a nosotros conocernos, conocer cuál va a ser el destino de estos ingresos que nosotros vamos a tener. ¿Okay? Nos anticipamos pues a las necesidades. Difícil es ante este tipo de pandemias que nos ha tocado vivir, nosotros pues si ya en condiciones normales el presupuesto nacional ha tenido una afectación grandísima en el desempeño de las variables macroeconómicas, imagínense ustedes lo que significaba que nos hubiesen agarrado, como dicen por ahí, fuera de base ante ya un cúmulo de, digamos, de elementos que estaban haciendo una mella en el caso pues del desempeño macroeconómico. Adentrarnos a este tipo de, digamos, de situaciones es aún, por supuesto, muchísimo más complicado. Crear programas de acción a través de asignación adecuada de recursos, de manera pues que sea en el momento adecuado, ¿ok? Y necesario. Generalmente se toman este tipo de planes y estos planes de acción en el presupuesto de la nación a destiempo, y entonces es como correr la arruga, y seguimos corriendo la arruga y por supuesto no podemos cumplir con lo que verdaderamente nos hemos asignado. Promover la estructura para eventos públicos y control fiscal, tiene que ver con la Contraloría General de la República. Evaluación periódica de la gestión gubernamental. Esto, vuelvo y repito, es teoría, ¿okay? Porque en la práctica el Estado le pone el cascabel al gato a los ciudadanos, pero la pregunta muchas veces queda en el aire diciendo, ¿quién le pone el cascabel al Estado? Es decir, que el Estado supervisa, pero a la acción ciudadana. Pero ¿quién supervisa al Estado cuando se produce una descompensación de tal magnitud en el presupuesto de la nación? ¿Okay? Dar cumplimiento a los planes de la nación, por supuesto, coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. Ha pasado que en muchas oportunidades hay una, digamos, discordancia total en lo que viene siendo la coordinación de las políticas desde el punto de vista social, económico y político. ¿Por qué? Porque la economía está demandando con urgencia que se utilicen determinadas políticas macroeconómicas, y resulta que la política como tal utiliza este tipo de presupuesto maquillando cifras, digamos pues generando un incremento inclusive del gasto público, de la deuda externa, etcétera, etcétera, e interna, y por supuesto no se está yendo por los planes
de acción que debe tomar, los planes gubernamentales, lo distorsiona por completo y es ahí donde hay un choque, se produce un choque entre lo que es la parte política, la parte económica y la parte social. Por ello, pues, que cuando muchas veces nuestros políticos dicen o han dicho en muchas oportunidades, así como lo expresó el expresidente Chávez, que era más importante lo social que lo económico, ahí hay un caso error, por supuesto, él lo corrigió en su debido momento, afortunadamente, porque eh, no, las personas no entienden, o sea, el ciudadano de a pie, las personas de a pie no entienden ese tipo de cosas. Entonces la gente suele interpretar como que, mira qué buenos son, se preocupan más por la parte social que por la parte económica, ¿no, señores? No existe esa política tan errada, tan equivocada de decir, si no funciona la parte económica, va a funcionar la parte social. O sea, no existe. Si no funciona la parte económica, no funcionará la parte social. Solo pues que yo me voy más por una parte de política de paño caliente, enfrío la economía y no soluciono el problema. Corro la roca. Por supuesto, delegar funciones para el cumplimiento del presupuesto. Cada uno debe tener un control de determinado sector, como ya lo hemos visto, o como lo hemos visto, no. Existe lo que es el presupuesto desde el punto de vista municipal, estatal, sectorial, etcétera, etcétera. Y por supuesto, dar a conocer los planes de gobierno. Los planes de gobierno, hoy en día, leerlos, verlos, se quedan mucho en la parte teórica, ¿okay? Como pasaba anteriormente también, pero a la hora de nosotros ver, vuelvo y repito, los resultados es bastante complicado. ¿De qué manera se desempeñan las variables macroeconómicas en relación al presupuesto público? Pues las estimaciones del presupuesto, desafortunadamente, pocas veces se ven cumplidas las metas trazadas ante una eminente caída del Producto Interno Bruto, los precios, la caída de los precios del petróleo, la poca diversificación del aparato productivo, no existe un modelo de sustitución de importaciones por la promoción de exportaciones. Nuestro modelo cada vez, digamos, pues está sujeto a un aparato productivo muy adherido a lo que son las importaciones, la falta de economías de escala, obviamente no hay economías endógenas en nuestro país, no hay movimientos de capital, inversiones dentro de la economía venezolana que se estén generando por grandes procesos, digamos, motivados a las economías de escala, a la ruptura de la parte de los monopolios, la parte de burocracia, el incentivo a las exportaciones, donde se ve pues ese proceso de burocracia, capturas de rentas. Entonces no termina como que de encajar en un aparato productivo que se convierta al Estado en un ente sumamente rentable por esa vía. Entonces, porque ha habido un desempeño macroeconómico que está sumamente limitado. Entonces, son factores que evidentemente van a afectar el presupuesto de la nación y el Estado tiene que buscar cualquier cantidad de paliativos para poder entonces equilibrarse. ¿Okay? La importancia de las instituciones del Estado también es fundamental dentro de este proceso, minimizando siempre lo que vienen siendo los costos, teniendo una gestión pública que sea exitosa, transparente, coherente, que vaya de la mano con los diversos planes de la nación, porque quizás en Venezuela puede pasar, digamos, pues en todos los países del mundo, pero en el caso de Venezuela, ¿qué pasaba cuando en un periodo de nuestra historia ganaban los adecos, después venían los copellanos y así iban? Bueno, que las políticas o los planes de acción que tenía el gobierno de los adecos, venían los copellanos y no había una continuidad, entonces se rompía, había un choque en esa continuidad. Entonces, al no haber una continuidad, esos planes se perdían y comenzaban con otro tipo de planes. No había una coherencia en el manejo de lo que era el presupuesto nacional. Entonces, el control fiscal, por supuesto, está sujeto a ese presupuesto de la nación, a esa gestión del control presupuestario. Y por supuesto el control fiscal se va a sentir fuertemente lesionado. ¿Okay? Lastimosamente, la caída de los ingresos
por concepto del petróleo, por la falta de un modelo de desarrollo que esté permeando hacia lo que es la parte de la sustitución de importaciones por la promoción de exportaciones, garantizando la producción nacional, incentivando esa producción nacional, diversificando la economía, etcétera, etcétera, va a tener una afectación directa también sobre el control fiscal, porque se va a sentir mermado también. Entonces, en este caso, pues, aparece ya en las láminas de ustedes, el presupuesto público va a estar orientado a funciones supremas del Estado, generando el máximo de justicia y bienestar social. Cosa pues que muchas veces eso no es lo que sucede. Ya lo toqué anteriormente, las ideologías políticas, los políticos distorsionan muchas veces lo que viene siendo la gestión presupuestaria, porque simple y llanamente dejan de generar o de conducir las políticas económicas como deben ser conducidas por intereses particulares de sus partidos políticos, y entonces, por supuesto, hay una, digamos, pues, un maquillaje total de esas cifras y, por supuesto, que entonces se entorpece totalmente la gestión pública. La Contraloría General de la República, que es un órgano con autonomía funcional, administrativa y organizativa, que pertenece al poder ciudadano, se encarga de velar por la transparencia del patrimonio público del Estado venezolano. Ahí establece, esa no está en las láminas, pero el artículo 319 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice: el Banco Central de Venezuela debe rendir cuentas de las actuaciones, las metas y los resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas. Sin embargo, a través de la ley vía habilitante, el presidente Nicolás Maduro modificó el artículo relacionado con las prohibiciones del Banco Central de Venezuela en lo que respecta a la prohibición de otorgar créditos directos al gobierno nacional, y agregó que se podrían realizar cuando exista amenaza interna o externa de la seguridad u otro perjuicio de interés público. El artículo 37 también eximió al Banco Central de Venezuela de presentar las estadísticas a la nación a la Asamblea Nacional, solo si esta lo requiere, ¿ok? Eso fue en el año 2020, y se dice que obviamente tiene una relación estrecha todo esto con la que es la parte del presupuesto público, ¿ok? Porque al no conocer las estadísticas hay una afectación directa en la parte del presupuesto, y al mismo tiempo, ¿ok? El Banco Central, que no puede otorgar créditos directos al gobierno nacional, dice en este artículo, a través de ley de vía habilitante, que sí lo va a poder hacer siempre y cuando exista algún tipo de amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio de interés público. ¿Okay? Dice, para el año 2020, el Ejecutivo Nacional presentó a la Asamblea Nacional el presupuesto de la Nación por un monto de $5.439 millones para ser aprobados el 41% más, y en el 2019 $3.857 millones. Las mismas serán destinadas a la economía productiva, salud, educación, seguridad alimentaria. Además del presupuesto público, la plenaria aprobó la ley de endeudamiento y el plan de ingresos y el gasto del Banco Central para el año 2020. Antes de seguir, ¿okay? En este caso, eso es para el año 2020, pero para el año 2021, el presupuesto anual para el ejercicio fiscal del año 2021 será de 76% de los recursos de la inversión social del pueblo venezolano, es decir, 147.102.143 petros para la inversión social. Y la deuda externa, no tenemos cifras muy exactas, ¿ok? Pero según las últimas cifras que nos dieron, alcanza $136.000 millones, es decir, representa el 289% de su Producto Interno Bruto. La cifra incluye endeudamiento bilateral con China y Rusia, y excluye los gastos de los laudos y las expropiaciones. Entonces, vean ustedes cómo hablar de los planes de la nación
y ver, una cosa es lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero después por vía habilitante el presidente hace ciertas excepciones que evidentemente van a afectar lo que viene siendo el desempeño macroeconómico. En este caso, el gobierno nacional en su desempeño macroeconómico da una conducción de un modelo autónomo que garantiza la sustentabilidad y la competitividad a través de la división territorial para un mejor manejo de los recursos, descentralizando y eliminando la burocracia. Aquí pueden ustedes ver claramente lo que es la participación ciudadana y la asignación de recursos, donde se está haciendo una descentralización del presupuesto. Que los municipios puedan elaborar sus propias leyes, una responsabilidad que compete solo a la colectividad. Ellos consideran que solamente los municipios son los que conocen, digamos, pues de una manera directa, cuáles son sus problemáticas y de qué manera o cuánto es la parte del presupuesto que ellos consideran que necesitan y de qué manera lo van a manejar. Análisis del gasto público a través de la creación de políticas fiscales, opacidad del presupuesto en Venezuela, donde muchas veces se oculta información presupuestaria, quedando Venezuela en el año 2020 se hizo un análisis, se hizo un estudio, aparece un artículo en el puesto 110 de 115 países donde se distorsiona y se maquillan las cifras. Es un artículo que habla de que el desempeño macroeconómico en la economía venezolana, la falta de transparencia, el deterioro de las libertades económicas, la inexistencia de los poderes públicos autónomos independientes reflejan desequilibrios fiscales del presupuesto público, lo cual ha llevado al país a un desempeño en materia fiscal carente de políticas que coadyuven a los problemas que son resultado de la ineficiencia de la acción de las relaciones entre estas variables macroeconómicas. La actitud política del gobierno habla de la inclusión social, como ya les dije antes, las misiones, procesos innovadores, participación ciudadana, descentralización, incorporación al hombre, al interés colectivo, articulación sectorial e institucional, descentralización, comunas. Sin embargo, hoy en día hemos visto cómo todos estos elementos de una u otra manera no han generado los resultados más favorables para un desempeño macroeconómico. Existen de esos artículos, esto es básicamente lo que habla este tema número 3, la importancia que puede tener el presupuesto de la nación. ¿Okay? En el momento de que se hagan los planes de la nación, en el momento que se haga la distribución de esa renta nacional, en el momento que se hagan los planes como tal, digamos, distribuirlos desde el punto de vista de lo que viene siendo la nación en función de las funciones que tiene el Estado, como es salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera, al mismo tiempo que el llamado situado constitucional. La importancia que tiene el presupuesto para nosotros conocer ese presupuesto, nosotros tenemos que saber cuáles son, digamos, pues nuestras debilidades, cuáles han sido o cuáles son las carencias que tenemos, cuáles han sido las variables macroeconómicas que se han sentido más afectadas. Inflación, desempleo, economía informal, economía artificial, caída de reservas internacionales, altos niveles de deuda externa, procesos de estancamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué debe tener un presupuesto público? Ya lo hemos hablado, la programación, la integralidad, la universalidad, la coherencia, la transparencia. Si no existen ese tipo de características, pues difícilmente la gestión pública va a tener un presupuesto de la nación acorde a las necesidades que se estén viendo en la nación. ¿Okay? En los artículos que les mandé brevemente, ellos abordan, hay uno de los artículos, la participación de la gestión pública, es un enfoque reflexivo del contexto de la economía venezolana. Más que nada habla de lo que es la territorialidad, ¿okay? La responsabilidad
de los alcaldes en materia de saber administrar sus recursos y los espacios públicos, ¿ok? Entonces se habla un poco de la administración pública municipal, de cómo va a ser la gobernanza en la participación ciudadana, cómo son ese tipo de políticas públicas que tienen que ser de calidad. Ese artículo habla un poco acerca de las variables como las políticas, las normas y las leyes en lo que viene siendo la función local, cómo se deben manejar, qué impacto debe tener la toma de decisiones en el momento de repartir esos recursos. Habla pues también de lo que viene siendo la participación ciudadana que se ve en todos lados en esta materia de inclusión para lo que es la parte presupuestaria, ¿ok? Se habla de la construcción de un modelo autónomo, garantizando la sustentabilidad y la competitividad, la territorialidad, cómo deben afrontarla hoy a través de lo que es las necesidades de cada una de esas poblaciones, eliminando la burocracia. Hablan pues de un proceso de descentralización, quizás como objetivo fundamental para romper con los niveles de burocracia. ¿Okay? Habla este artículo también las medidas que se aplicaron en los años 90 bajo lo que era una tendencia de una gestión pública de manera de oxigenar a un gobierno donde se tenían que diseñar políticas públicas, pero estaban, digamos, pues muchísimo más centralizadas. Hoy se habla de una descentralización en un modelo político-administrativo que se supone la participación ciudadana va a ser manejada a través de una mejor gestión pública. La autonomía, un mayor presupuesto generando espacios vinculados al desarrollo de una manera consona, ordenada y sustentable. Habla pues también de lo que viene siendo en este sentido, el sentido de pertenencia, ¿okay? Que tiene cada una de las localidades, de las poblaciones desde el punto de vista territorial, cómo ellos van a administrar sus recursos. Otro de los artículos es el gasto público venezolano, que les mandé. Aquí se habla pues del comportamiento que van a tener las políticas fiscales, cómo se tienen que administrar, cuál es el papel que tiene la ONCOP, que es Oficina Nacional de Contabilidad Pública, adscrita al Ministerio de Finanzas, que tiene como función controlar la contabilidad de la nación y elaborar los estados financieros. Hay un artículo que no les envié, que se llama La Caja Negra Presupuestaria de Venezuela, y ese artículo hace un análisis de la distorsión que ha tenido el presupuesto de la nación desde el año 2017. ¿Okay? Y ha habido, digamos, pues que como de una manera u otra las preferencias partidistas han hecho pues que muchas veces se hagan ajustes por inflación, maquillando cifras y no dando a conocer verdaderamente los déficits que se están produciendo en materia presupuestaria. Uno de los artículos que también les envié es la innovación de la gestión pública en Venezuela, y habla pues que a partir del año 99, tal como se lo he explicado hasta ahorita, el Estado venezolano ha incursionado en un cambio, digamos, hacia unas nuevas tendencias transformadoras de lo que viene siendo el presupuesto de la nación, rompiendo con las tendencias neoliberales de los años 90, así dice el artículo, y hablan pues de procesos de descentralización, nuevas políticas públicas donde se les da poder a los ciudadanos, incorporando al ciudadano al interés del colectivismo, estrategias de articulación sectorial e institucional, la inclusión del sector privado, procesos innovadores. Este artículo considera que se ha producido una transformación en el país mediante la política de Estado innovadora a través de la creación de las misiones en las que se han producido avances en las políticas de inclusión, donde una participación multisectorial, territorial y la disponibilidad de los recursos a su debido tiempo. La participación de las comunas y funcionarios van de la mano, logrando que las comunidades se apropien del aparato público, la transferencia de recursos en las comunidades, la unificación de un sistema que promueva la innovación.
Por último, este artículo concluye diciendo que lo que es la parte, digamos, pues de la innovación en la gestión pública venezolana ha generado un proceso de transformación que ha traído como consecuencia innovaciones radicales, y se trata de innovaciones que han requerido la creación de un aparato público donde existen nuevos procesos en la construcción de un modelo que rompe viejos paradigmas. ¿Ok? Entonces, vean ustedes qué sucede. En términos generales, cuando estamos hablando de procesos de innovación, estamos hablando de inclusiones en el sector público, estamos hablando de descentralización, estamos hablando lo que viene siendo la participación ciudadana, la participación comunal. Todo suena muy bonito. A la hora de la verdad, todo suena extremadamente bonito. ¿Por qué? Bueno, porque pareciera como que le estamos dando, digamos, fuerza a lo que viene siendo el hecho, pues, de decir, es la población quien va a hacer uso de sus recursos a través de lo que viene siendo la descentralización como tal. Suena muy bien, pero resulta que a la hora de la verdad, si no existe un proceso transparente donde se vea una honestidad y una continuidad en los procesos y generen pues tomas de decisiones que lleven o que conduzcan a las economías a un sano equilibrio, obviamente se va a sentir afectado el control fiscal y por supuesto todas las variables macroeconómicas. Entonces, la teoría suena muy bien, pero a la hora de llevarnos a la práctica nos encontramos con que las situaciones muchas veces están descompensadas totalmente. Entonces, no existen políticas que nosotros podamos decir que nos conduzcan de una manera, digamos, directa a que el presupuesto de la nación se vaya a cumplir exactamente lo que nosotros hemos proyectado. Generalmente nunca se cumple tal cual, ni siquiera en los países, digamos, pues, donde sus economías son más diáfanas, más acordes, ¿ok? O sea, pero obviamente se tratan, digamos, de ajustar a las realidades de las economías. Entonces, el manejo de las finanzas no es un tema que nosotros podamos decir que no tiene ningún tipo de coherencia en materia del desempeño macroeconómico. Todo lo contrario, el manejo de las finanzas va a representar que exista una coherencia entre lo que viene siendo la constitución de ese país, y las políticas como tal que van a ser manejadas, conducidas por el Estado, y lo que viene siendo la ley del Banco Central, la ley del presupuesto nacional, la Contraloría General de la República, de manera pues que trabajen de manera coordinada para que el desempeño macroeconómico no se sienta afectado de manera negativa. Todo lo contrario, que produzca a largo plazo políticas que estén sanando a lo que es la conducción o el desempeño de esa variable macroeconómica. ¿Preguntas, muchachos? Claro, profe. Ok. Por ahora no, profe. Ok, muchachos. Entonces, fíjense, es un tema sencillo, se puede ampliar muchísimo más, porque por supuesto que aquí nos podríamos pasar, bueno, cualquier cantidad de horas hablando acerca de esto, ¿ok? Entonces, para el día lunes les toca a ustedes, ¿ok?, lo que son sus artículos. Podemos estar entre el día lunes y el día miércoles, pero el día lunes les toca exposición del tema 6, a quienes corresponde al tema número 6, los artículos. Entonces, entre el lunes y el miércoles, aunque sea la última hora, me la tomo yo pues para hacer el resumen del tema 4, 5 y 6 y decirles lo que es más importante de estos temas para que vayamos entonces ya el otro lunes de arriba para nuestro último examen en este periodo, que vendría siendo el lunes 22, ¿ok? Estamos el lunes 22, que es semana 11, ahí ya tenemos el examen. Recuerden que ya estamos en la recta final. Y bueno, nada, si no hay más preguntas, muchachos, ¿estamos listos? ¿No hay preguntas? Se fueron y me dejaron la grabadora ahí.